Amén. Ya llegamos. Dios les guarde. Dios me le bendiga, hermano. Que la paz de Cristo siempre sea con ustedes. ¿Qué es ser justificado? ¿Qué es ser justificado? Vamos a hablar qué es justificación en el tema de hoy. Un día más que Dios nos da para seguir adelante en la enseñanza de la palabra, en la administración de la palabra. Así que vamos a la pizarra. ¿Qué es ser justificado en Cristo Jesús? Porque hay justificación de hombre, hay justificación para que hacen los hombres, pero hay una justificación que la hace Cristo Jesús. La palabra justificación significa bíblicamente declarar justo y inocente a un pecador que es culpable de violar o transgredir los mandamientos de la ley de Dios. Es culpable por agredir la ley de Dios y también es culpable por pecar, por ser un pecador, por no mantenerse en la santidad de Dios. Declarar justo. Cristo declara justo y inocente al que cree. Al que cree. Y declara justo e inocente a un pecador que es culpable por pecar y por violar los mandamientos. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿De qué manera lo hace? Por la fe en la sangre de Cristo. Así lo hace, por la fe, creyendo en la sangre de Cristo. No hay otra manera. No hay forma de ser salvo y justificado. Ni siquiera los ayunos. Tampoco. ¿Por qué? Porque el ayuno no se hizo para romper cadenas y maldiciones. Las cadenas y las maldiciones y los pecados ya fueron puestas en Cristo a través de nuestra fe en la sangre de Cristo. No es en el ayuno, no es en las obras que el hombre haga. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, Dios trabajaba con el hombre para restaurarlo a través de las obras. De la manera como Dios se lo dijo a los antiguos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Hay un cántico. Las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Y si tú te lavas en la sangre de Cristo, ¿ves? Dios le dijo a Naamán a través del profeta, vete, lávate en el río, tírate y sumérgete en el río 7 veces. Eso son obras. ¿Ves? Eso son obras. Así Dios quiso hacerlo, de esa manera. Y también Dios perdonaba los pecados en el Antiguo Testamento bajo la ley de la expiación. La ley, así se le llamaba, la ley de la expiación. Ahora es la ley de Cristo. Romanos 7:6. Romanos 7:6. Bien, vamos a seguir. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de fe en la sangre de Cristo. ¿Por qué Dios salvó por fe? Pregunta. ¿Por qué Dios decidió salvar al hombre por la fe en la sangre de Cristo? Gálatas 2:16. En el libro de Gálatas 2:16, vamos a ir a Gálatas un momentito. Gálatas. Ok, aquí está Gálatas. Capítulo 2, versículo 16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Gálatas 2:16. Y también Gálatas 3:10 al 4. Gálatas 3, del 10 al 4, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que
permanece en las cosas escritas de la ley, y que por la ley ninguno será justificado. Pues así Dios, escuchen, dicen, así, de esta manera, es como Cristo en la cruz del Calvario, para nosotros la iglesia, decidió que fuera nuestra salvación y fuera el perdón de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, las aguas que Dios le dijo a Naamán a través del profeta, pues era la manera y la forma y el diseño como Dios quiso que el Antiguo Testamento, los hebreos, tuvieran un perdón de pecado, a través de la ley de expiación y también a través de las obras, el bautismo de agua, etc. Ahora nosotros, en la dispensación de la gracia de Cristo Jesús, Dios nos manda a través de Cristo, que es por la fe. ¿Por qué Dios nos salvó por la fe? ¿Por qué razón? Porque así Cristo se lo reveló a Pablo, para nosotros la iglesia, tiempo presente. Entonces Gálatas 2:16 y Gálatas 3:10 al 14. Bien, yo voy a enfatizar la justificación, ¿ok? Vamos primero aquí a estas preguntas. ¿Cómo Dios perdonaba al hombre en el Antiguo Testamento? A través de los sacrificios de animales. Ahora es perdonado a través de la sangre de Cristo, poniendo nuestra fe en la sangre de Jesucristo, en la muerte y en la resurrección de Cristo, solamente ahí. Lo hacía a través de los sacrificios de animales, la ley de la expiación. Hebreos 10:1 en adelante habla todo eso. Hebreos 10:1 en adelante. Gálatas 3:24 habla Pablo en Gálatas 3:24, hablando que todo esto era una sombra. Gálatas 3:24, vamos a buscarlo. Gálatas 3:24, dice Pablo que todo lo que pasó ahí era una sombra. Gálatas 3:24, aquí está. Dice Pablo, pero antes de que viniese la fe, no veo bien, ok. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuál es la fe que iba a ser revelada? La fe del Espíritu, que lo dice Romanos 7:6, se me olvidó escribirlo. Romanos 7:6, el nuevo régimen de Espíritu, que a través de Cristo, poniendo nuestra fe en Cristo, ya nuestros pecados y maldiciones van a ser perdonados para siempre en Cristo Jesús. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Un ayo es como un maestro, un líder, un tutor que te empuja a lo verdadero, que es a Cristo. Fe en la sangre de Cristo, a lo verdadero. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a lo verdadero, que es Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe, no por las obras. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, bueno, antes de que Cristo muriese, porque en el periodo de los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, antes que Cristo muriese, todavía estaba la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces todo ese periodo todavía estaba bajo la ley y se requería obras, fe en Cristo más obra, ¿ve? Entonces Pablo continúa, pero viniendo la fe, ya no estamos bajo ayo. Viniendo lo verdadero, que es Cristo, ya no estamos bajo aquel ayo, sacrificio de animales, y mucho menos la ley de Moisés, y mucho menos las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán. ¿Ve? Ya no estamos bajo aquello, estamos bajo la dispensación de la gracia. Fe en la sangre de Cristo, ya eres justificado y salvo y sellado en Cristo. Pero viniendo la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. El bautismo de Cristo tiene que ver con la sangre de Cristo.
la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el bautismo. No se relaciona con agua. No se relaciona con agua. Los lentes, los espejuelos míos, están aquí. Vamos a continuar. Bien. Entonces, ¿cómo Dios perdona al hombre? En el Antiguo Testamento, de esta manera, como le dije, hasta que llega Cristo. Hasta que llega Cristo, aquí Cristo, en el Antiguo Testamento. Pero Samuel, espérate, el Nuevo Testamento, ¿tú lo que quieres decir? No, escucha. Cristo llegó, ¿verdad? Y todavía en ese periodo de tiempo, Cristo estaba en el Antiguo Testamento. Todo lo que Jesucristo enseñó, Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan y parte de los libros de los Hechos, pertenecen al Antiguo Testamento. Hasta que Cristo muere. El nuevo pacto, lo nuevo empieza cuando el testador muere, que es Cristo. Ahí marca la diferencia. Él tiene que morir para que tú mueras con Cristo al pecado tuyo. Cristo tiene que morir para que entonces tú resucites con Cristo, pero en una nueva vida y seas justificado. ¿Ok? Entonces, hasta que llegue Cristo, pero que todavía estaban en ese tiempo en el Antiguo Testamento. ¿Ok? De Génesis hasta Hechos 1, 51 a 60, pertenece todo al Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Hechos 8, 1, 51 al 60, Hechos 8, 51 al 60, pertenece al Antiguo Testamento. Entonces, la salvación por fe, que es en esta dispensación de gracia que vivimos hoy en día, en esta presente dispensación de gracia que vivimos, empieza con el llamado de Pablo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del 1 en adelante. Y para ser más específico, Hechos 8, 51 al 60. En Hechos 8, 51 al 60 se interrumpe la dispensación antigua. Se interrumpe y se cancela para que entonces Cristo llame a Pablo como el último de los apóstoles para que alcance a las naciones gentiles que somos nosotros ahora la iglesia, tiempo presente, el cuerpo de Cristo por la fe y justificado. ¿Ok? Aquí se interrumpe la dispensación pasada, Antiguo Testamento. Entonces de aquí para adelante, especialmente de aquí para adelante, empieza un periodo de dispensación presente para nosotros, que es el llamamiento de los gentiles que somos nosotros la iglesia, no los judíos, los gentiles, la iglesia, nosotros, a través del llamamiento de Pablo. Entonces las cartas que hablan del evangelio, de la fe y ser justificado y seguridad de salvación son de Romanos hasta Filemón. Listen, de Romanos hasta Filemón son las cartas que Dios le revela con el evangelio para nosotros la iglesia hoy en día. Ahí. Entonces, de Romanos hasta llegar al libro de Filemón. De Hebreos, del libro de Hebreos hasta llegar a Apocalipsis, ¿verdad? Son cartas que hablan entre la pasada dispensación y también la futura, pero sobre todo hablan de una futura dispensación que pertenece a Israel, ya que aquí se interrumpe el periodo de dispensación judía, pero de aquí para adelante continúa el periodo de dispensación judía, continúa de aquí hasta Apocalipsis. Entonces de aquí a Apocalipsis empieza después que la iglesia se vaya en el arrebatamiento. Nosotros, pues entonces de aquí en adelante la dispensación judía que fue interrumpida aquí para darle entrada a los gentiles por medio del llamamiento de Pablo, pues entonces
va a continuar de aquí para adelante hasta Apocalipsis, ¿ok? Pero ya nosotros nos vamos con Cristo en el arrebatamiento. Arrebatamiento, salpazo en el griego, con fuerza vamos a ser arrebatados. Bien, los judíos son salvos por la fe en Cristo. Ah, pero Samuel, tú no me dices nada con eso, si los judíos también son salvos por la fe en Cristo. Escucha, los judíos son salvos por la fe en Cristo Jesús, como los gentiles también son salvos. Los judíos son salvos por la fe en Cristo, más, aquí hay un más, añadir, ¿ve? Un más obra de la ley de Moisés. Los judíos son salvos en Cristo, pero también añadían obras de la ley de Moisés. ¿Entiendes? Tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, ¿verdad? Y también creer en la ley de Moisés. Para nosotros, el apóstol Pablo, Dios le revela todo lo contrario. El apóstol Pablo habla todo lo contrario por revelación de Cristo. Cristo es el que le reveló eso. Pablo en Gálatas 3:10 habla otra cosa diferente. 3:10. Porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Ves? Pero los que estaban bajo las obras de la ley eran los judíos. Nosotros no estamos bajo las obras de la ley de Moisés. Nada de eso. Pero los judíos se le dijo fe en Cristo más las obras de la ley. Para nosotros se nos dijo fe en Cristo, en la sangre de Cristo solamente y no obras de la ley. Gálatas 3:10. Tito 3:4-6. Vamos a buscarlo. Tito 3:4-6. Dice Tito: pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Señor Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador. Dice aquí Tito 3:4-6, nos salvó no por obras que tú hagas, sino por la fe en la sangre de Cristo y no por la ley de Moisés. ¿Ve la diferencia? Y eso sucede cuando Cristo muere en adelante, en un periodo de dispensación diferente a la que estaban los judíos en el tiempo de Jesús. ¿Ok? Bien, Romanos 5:9. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, en la sangre de Cristo, mas no en la ley de Moisés ni en ninguna obra que tú puedas hacer. ¿Ok? Hechos 13:38. Hechos 13:38. Hechos 13:38. Hechos 13:38. Bien. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesucristo, no veo, de Jesucristo, ¿dónde estaba? Por medio de él, de Jesucristo, se nos anuncia perdón de pecado, y que por medio de aquello, de que por la ley de Moisés, y por medio de aquello, de por las obras y la ley de Moisés, el hombre jamás puede ser justificado. Jamás podrá ser justificado para ser salvo y para que Dios te haga inocente. ¿Ok? Bien. ¿Por qué Dios decidió que fuera por la fe y no por las obras? Porque así Dios lo permitió para nosotros, la iglesia hoy en día, los gentiles. ¿Ok? Bien. Entonces, Romanos 3:25-28. Dice, el 25 dice: dejó pasar por alto nuestros pecados. Dejó pasar por alto los pecados, que significa que antes de que nosotros, la iglesia, fuéramos salvos, ¿verdad? Y aceptamos a Cristo y recibiéramos el perdón de nuestros pecados y fuéramos justificados, antes de eso, Cristo decidió dejar pasar por alto. Dejar pasar por alto los pecados significa que Él ignoró eso
y se ocupó de salvar tu espíritu, tu alma. Se olvidó de la ley del pecado, se olvidó de la responsabilidad de juzgar al hombre si cometía un pecado. Dejó pasar por alto nuestros pecados. Por eso es que aquí Romanos capítulo 5, 8, Romanos 5, 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador, Romanos 5, 8, siendo tú pecador, Cristo ignoró eso, no le importó que tú eras pecador, lo que le importó era salvarte, justificarte, sellarte en Cristo, asegurarte a ti que tú ibas a tener la salvación por encima de tus pecados. Por encima, a sabienda que tú eres pecador, te escogió así, en esa condición para justificarte, y la buena obra que Dios empezó en ti, Dios la va a perfeccionar. Para entonces, cuando Cristo venga, ser glorificado y ser transformado para irnos con Cristo. Gloria a Dios. Amén. Bien. Romanos 3, 25 al 28. 3, 25 al 28. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, en la cual tenemos redención por la sangre de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que seamos justos, el que justifica. ¿Dónde está la jactancia? La jactancia. No, yo soy salvo por lo que yo hice. ¿Dónde está la jactancia? Dios dice, ¿dónde está la jactancia? Que era excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Tú estás bajo la ley de la fe y no bajo esta antigua ley, el Antiguo Testamento. Nosotros estamos bajo la nueva ley de gracia, Romanos 7:6. Ahí lo habla. Romanos 7:6, un nuevo régimen de espíritu de vida, que es Cristo dando vida al hombre y salvando al hombre de la condenación. ¿Ok? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley queda excluida? ¿Por las obras? ¿Por las obras? No, por la ley de la fe. Ahí tú estás. ¿Ok? Bien. Entonces, Romanos 3:25 dejó pasar por alto hasta, ¿se ve aquí? Ok, se ve, no, esto no estorba mucho para que la visibilidad. Hasta que llegue, ¿qué? Cristo. Cristo dejó pasar por alto tus pecados hasta que llegue la sangre de Cristo, lo verdadero que era Cristo. ¿Ves? Para nosotros la iglesia, creer por fe, hasta que llegue Cristo. ¿Qué sucede luego? ¿Qué sucede más luego? Bien, Pablo es llamado, ¿verdad? En Hechos 9:15, para los gentiles, que somos nosotros. Romanos 11:13. A ustedes les hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de ustedes, los gentiles. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Pablo es nuestro apóstol, que nos declara a nosotros el misterio de ser salvos por la fe y la justificación. No son los 12 apóstoles, es únicamente Pablo. No es José Smith, no es Pedro el Vaticano, es Pablo. Si cambiamos a Pablo por Pedro, el evangelio se derrumba, y eso ocasiona ¿qué? Apostasía y herejía también, ¿ok? Hechos 26:15 al 18, Pablo habla claro que Dios le dice que es por la fe que va a ser salvo. Hechos 13:38 y 39, yo se lo leí, que el hombre no puede ser justificado por la ley de Moisés, porque es por el nuevo régimen. ¿Qué sucede? Déjame poner esto aquí. Tengo miedo que no vayan a ver bien. ¿Qué sucede? Romanos 5:1 al 2. ¿Qué dice Pablo en Romanos 5:1 al 2? Vamos a leerlo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien ahora tenemos entrada. Justificados pues por la fe tenemos paz. La paz de Cristo ahora se nos otorga a nosotros, ¿verdad? Ahora Cristo tiene paz contigo. Cristo no está enojado contigo. Cristo no está airoso contigo, aun cuando tú fallas. Aun cuando, voy a contar, pasen a la parte 2.